Buenas tardes. Como cada semana, ya en la última clase, les saludamos. Aquí estamos Salvador Arceguerra y mi compañera Gladys. Esperemos que algunos puedan ver la clase. Si no se pueden conectar a esta última, la puedan ver en YouTube y esto. Y si tienen alguna pregunta, pueden ponerla y yo les respondo. Seguimos con nuestro curso de Cuaresma y el de hoy es el tema último ya de la pasión. Pasamos la experiencia del desierto, el perdón, el amor, y vamos al culmen del amor, la pasión, la muerte y por supuesto la resurrección. Voy a compartir pantalla y nos preparamos ya con el tema sugerido. Lo tenemos. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí se ve. Ahí está. Y entonces a ampliarlo un poquito. Aquí está. Bueno, el tema de hoy es Jesús, la pasión y el misterio pascual. Entonces yo preparé unas cuantas imágenes que nos van a ayudar un poco para comprender lo que tenemos aquí para compartir. Aquí tenemos a Abraham con su hijo Isaac cuando va a sacrificar al hijo, y un ángel se le aparece y le dice: Abraham, Abraham, no sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, tu unigénito. Dios pondrá el cordero. Aparece por ahí, se ve muy pequeño, un cordero encima de un árbol que había aparecido. Aquí está. Luego, quizás podemos ampliarlo un poquito y se puede ver un poco mejor. Aquí se ve un poco mejor, exacto. Aquí tenemos la transfiguración, que es otra, ya Jesús en el monte Tabor, con Santiago, Pedro y Juan, que están acá, y aparecen Elías y Moisés en el monte Tabor. La transfiguración los teólogos suelen relacionarla con la muerte y la resurrección. Fue un preanuncio de la muerte y resurrección con que iba a experimentar Cristo. Luego, la última cena, dice, la datación de la última cena fue una celebración del Pesaj, la Pascua judía. Aquí está un poco. Y el cordero que sacrifica, ¿no? Entonces, toma una frase que conocemos acerca del tema. Es decir, voy a ponerlo en vertical para poderlo bajar. Nadie tiene amor mayor que este, que uno dé su vida. Juan 15:13. No terminé la frase por lo que sigue. Voy a mostrar las imágenes que tengo acá un poco antes de continuar, que son un poco sugerentes también. Por supuesto, aquí está el Cristo crucificado. Esta es la pintura clásica de Dalí. Luego puse unas cuantas imágenes que son como simbólicas. Miguel de Unamuno y Atilano Coco. Que Atilano Coco fue un anglicano de la Iglesia Española Reformada Episcopal, principios del siglo XX, mártir sacrificado en la Guerra Civil Española, y le apoyó, le ayudó en momentos difíciles Miguel de Unamuno. Son experiencias un poco de la muerte, del sufrimiento, del martirio de la cruz. En la historia tenemos aquí a Ana Frank en el campo de concentración, pero esto puede representar también las víctimas del Holocausto, experiencias fuertes del dolor de la cruz. Tenemos aquí un profeta para América, Monseñor Romero, cuando murió. Recuerden que apoyaba al pueblo salvadoreño, al pueblo latinoamericano, y los civiles lo sacrifican, lo matan cuando está consagrando la Eucaristía, apoyando al pueblo, profeta de nuestro tiempo. También tenemos otro mártir, el hermano Roger de TC, de la Comunidad Ecuménica de Francia de TC, que fue degollado por fundamentalistas musulmanes. Una imagen que nos suena más cercana, aquí la bandera de Ucrania, ¿no? La experiencia del pueblo ucraniano con la guerra actualmente. Y puse terminando, así como empezaba con la cruz, Cristo bajando al infierno, ¿no? El sufrimiento de la muerte para levantarnos de la muerte y liberarnos. Luego, otra imagen que puse sugerente antes de presentar el tema. Por supuesto, San Pablo decía que si nuestra vida termina con la muerte, nuestra fe no tiene sentido, ¿no? Entonces, la muerte de Cristo fue el motivo por el cual nos salvó de la muerte con la resurrección. He elegido la mariposa y la crisálida porque siempre la he relacionado con la resurrección, el tiempo que está dentro del capullo, como Cristo en el sepulcro, y luego sale mariposa, ¿no? Un símbolo de la resurrección, y para este lado del Ecuador, para arriba de la tierra, es la primavera, que también se relaciona un poco con la resurrección, Cristo resucitado. Y esto aboca, bueno,
cuando sale adelante la resurrección, envía a los apóstoles, vuelve a cenar con ellos y los envía, ¿no? La gran comisión, la misión. No quiero adelantarme, voy a presentar el tema y ya esto lo vemos un poco después si quieren. Y vamos allá. De Abraham a Jesús, a modo de introducción. La experiencia del amor, sabemos, muchas veces implica el sacrificio de la entrega y en ciertos casos a riesgo de dar la vida por quien o quienes se aman. Esta es la premisa que movió a Abraham a crecer y salir al monte a sacrificar a su primogénito Isaac. Cuando sentía a Dios, se lo pedía. Cuya prueba de fe es tomada en cuenta por Dios hasta enviar un ángel que impidiese tal sacrificio y proveer el cordero para ser ofrecido. Y en otro contexto recordamos la ofrenda sacerdotal expiatoria judía con la que Abraham hizo sacrificio, sacrificando un ternero, y que luego Melquisedec continúa a través de pan y vino. Pero mejor dicho, Aarón. El mismo sacrificio Aarón lo había hecho con un ternero. Y un pocos siglos después, Melquisedec, ambos sacerdotes, continúa ofreciendo pan y vino. Ofrenda ya consumada en la que por amor a nosotros Cristo ofreció. Siglos después, estoy pasando grandes épocas de importantes puntos bíblicos relacionados con la ofrenda para redimirnos. He aquí el clímax o el culmen de la entrega y proyecto mesiánico que las profecías prefiguraban. Cristo, en quien el pacto o promesa o alianza toma plenitud. Esto será preanunciado en el bautismo de Cristo en el Jordán, sumergiéndose en las aguas, experiencia con la que luego nosotros, cuando somos regenerados como pueblo creyente al ser bautizados, simbolizamos con nuestra muerte al hombre viejo. Sepultados con Cristo, renacemos a la vida nueva, por el baño bautismal a la vida nueva en él, lo cual más tarde él mismo simbolizará en el monte Tabor, como habíamos visto en la transfiguración, como anuncio de su misterio pascual, muerte y resurrección. Tras su vida ministerial se ofrece como alimento en la última cena ante sus apóstoles, consciente de que conllevará su muerte, sin la cual no podía redimir a la humanidad, sacar las almas de la oscuridad, del infierno al que desciende como rescate. Todo ello debe ser consumado y en la sucesiva resurrección del Mesías se completa nuestra redención. He aquí el nuevo Cordero Cristo, en quien la palabra encarnada toma cuerpo vivo y vivificante para la comunidad de fe, la Iglesia. Con palabras del teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer del siglo XX, mártir, amor liberador y redentor de Cristo, decía Bonhoeffer. Siguiente punto, bueno, el punto 1 era profeta destinado a morir, relatos de la pasión. Vamos entonces un poco allá. Si miramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén como rey, aclamado, recibido como el Mesías esperado, quien en el aposento alto, en la última cena, lava los pies a sus apóstoles como siervo y se da en alimento sacramental, eucarístico, y lo contrastamos con la traición que luego sufre hasta la muerte en cruz, podemos preguntarnos dónde estaba el Padre en tal momento. De hecho, la preoración y vigilia nocturna del Getsemaní, el trago amargo que como humano Jesús casi duda en aceptar mientras sudaba gotas de sangre, nos deja pistas de que, aún tratándose de un proyecto redentor, no fue masoquismo su entrega. No se ofreció porque quería, sino que experimenta la traición por parte de varios que le aclamaban como Mesías, incluidos algunos de sus más cercanos amigos, a quienes había escogido como sus discípulos. Muchos, como Judas, no puede luego soportar la experiencia hasta ahorcarse. Pedro llora el haber traicionado a su maestro. No obstante, Cristo ya le había elegido como cabeza de tal colegio apostólico. Él sabía que era el plan de salvación, la entrega. Sin embargo, fue una entrega que significó una traición. No lo hizo porque fuera masoquista. Tenía que morir, como muchas veces interpretan un poco románticamente. La experiencia del martirio, el dolor que el profeta experimenta, y a pesar de la soledad y aparente silencio mortal y abandono del Padre, no lo rehúsa, consciente de ser el medio por el cual consumar el plan salvífico de Dios por la humanidad. El proyecto mesiánico del amor viene a recordarnos la frase existencialista de Nietzsche: Dios ha muerto. El abandono, no solo por la negación petrina de Pedro, o la traición por avaricia con que Judas Iscariote vende a su maestro,
la irresistible tortura y tener en cuenta la cantidad de latigazos con los escorpiones, como se le llama al látigo con tenazas con que flagelaron a Jesús, los verdugos romanos, a Cristo, la burlesca corona de espinas que le imponen, el maltrato por el que le llevan a morir como un reo al Gólgota, precedido por el degüello con que ya habían antes asesinado a su primo Juan el Bautista por proclamar la justicia, llega a su consumación con la muerte de Cristo, asfixiado en cruz, precio de nuestra redención. Recordad que cuando las personas crucificaban no morían solo por estar crucificados, morían de asfixia, porque estiraban el cuerpo y no, la posición que estaba no podían respirar. Y de hecho, cuando llegan a crucificarlo, no es en la mano, ese es debajo de la mano donde no puede salirse el clavo y muere de asfixia. Aunque hayamos sido partícipes de la crucifixión del Mesías, cuando le negamos con nuestras deslealtades o rotura con nuestra alianza de amor por el pecado, su muerte y resurrección han consumado nuestra liberación. Por amor somos expiados y perdonados en su entrega. Vamos a seguir un poco por acá. Voy a dejar de compartir un tema que tengo por otro lado ya para seguir. No sé si tienes alguna pregunta, Gladys, si no, continúo ya con el tema de hasta ahora. Todo bien, gracias. Bueno, entonces seguimos con el Jesús ante el Sanedrín, volviendo un poco a retomar el tema. El relato de Jesús ante el Sanedrín ofrece una serie de contactos claros con los de Marcos, de Mateo y de Mateo. El Sanedrín la pregunta sobre los títulos de Cristo y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre a la derecha del Padre, del poder y necesitamos tener ya testigos. El texto de Lucas ya es un tiempo muy diferente. Jesús es llevado ante el Sanedrín por la mañana y solo una vez. Luego los demás textos lo presentan diferente. Lucas y Mateo hablan un poco de la noche, a la mañana siguiente. Son detalles sencillos en este caso. ¿No? El tema de la muerte se presenta como un medio por el cual la redención llega a su plenitud. Tenía que padecer y morir, dicen los profetas. Hay textos importantes que hablan de la pasión. Vamos a ver Lucas. Vamos a tocar mucho Lucas porque es el evangelio que está leyendo en este ciclo C en la iglesia. Lucas 23, 27 al 31. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí. Lucas 23. Dice. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir los montes: caigan sobre nosotros, y las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Jesús estaba consciente de la experiencia de las mujeres, de dolor, pero sabía que era un plan. El árbol verde estaba relacionándose con el cuerpo, el árbol, la cruz, también la esperanza de vida. La experiencia es un mensaje de misericordia, ¿no? Luego, en el 23-24, había dicho, verso 24, entonces Pilato decretó que se hiciera lo que el pueblo decía. Dejó libre al que le pedían, en este caso a Barrabás, que estaba preso por motín y homicidio, y entregó a Jesús al capricho de ellos, ¿no? El pueblo mismo que le había clamado le viene a negar. Y es una experiencia que muchos a veces podemos vivir, como Pedro, que le seguimos, es nuestro Mesías, nuestro Maestro, pero a veces con el pecado, con el egoísmo, con nuestras deslealtades, traicionamos y somos partícipes de la cruz,
digamos, indirectamente esa misma traición, pero la experiencia del amor por la que se entrega nos redime. Por eso bajó al infierno a buscar a los que estaban muertos, ¿no? A levantarnos de la muerte. Y el sentido de la muerte tiene su culmen en la resurrección, por supuesto. No hay muerte sin que se quede. San Pablo decía, si nuestra fe termina con la muerte, poco sentido tiene. Y el sentido de nuestra fe viene con la muerte y la resurrección de Cristo. Vuelvo un poco a compartir pantalla para ver un poco lo que estamos viendo. Aquí está. Y entonces aquí está el sentido de la muerte de Cristo. Al morir, al tercer día resucitó. Y esto del tercer día tiene un símbolo bastante tocado en los textos. Recuerden cuando Cristo decía, destruyan este templo y en 3 días el templo de Jerusalén lo reconstruiré. Y hay muchos textos que hablan de los 3 días también, ¿no? 3 días, un número, la numerología en la Biblia tiene su sentido, pero al tercer día resucitó, 3 días reconstruyó el templo. No se refería al templo, obviamente a la arquitectura, sino al templo de su cuerpo, ya estaba pronunciando su resurrección. Y la experiencia de la muerte de Cristo también es una experiencia no solo de compasión general, universal para con todos, la experiencia de redimirnos, sino directa. Recuerden que había 2 ladrones realmente que sí eran reos al lado suyo y uno le dice, ¿a ti cómo es posible que te van a crucificar si tú no tienes? Y otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y eso le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en mi reino, ¿no? La experiencia de la misericordia y del perdón que experimentaron ellos es un regalo para todos, que por eso la muerte como sentido de esperanza plena para nosotros. El tema de hoy es un tema bastante sintético, lo he querido hacer más corto, porque a veces me extendía mucho y bueno, la de Anta me había sugerido que no me pasara de media hora, por si acaso preguntas y cosas así, y también como el quórum ha sido bastante corto, he querido un poco sintetizarlo. Así que si hay alguna preguntita antes de, bueno, tocar otros temas. No sé, Gladys. Sí. No, todo bien hasta ahorita. Gracias. Bueno. Pues en este caso la experiencia de la muerte tiene como culmen el sentido por el cual Cristo se encarna. Es el clima del proyecto mesiánico. En esto un poco se inicia todo lo que la iglesia seguirá después la misión de los apóstoles. Tras la muerte y la resurrección, en este punto renace todo lo que son los evangelios y luego toda la misión de los apóstoles, luego el nacimiento de la iglesia con el nombre del Espíritu Santo y demás. Pero de lo contrario, si se hubiera quedado solo con la muerte, como decía San Pablo, la fe quedaría como una frustración, como un final, se acabó. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestra fe? Decía San Pablo, ¿no? Y ese es el sentido por lo cual experimentamos o retomamos cada año en la Semana Santa, como el revivir la experiencia de Cristo. Y un detalle litúrgico muy lindo, muy emocionante, que en cada Eucaristía está Cristo presente en el sacerdote ofreciendo el sacrificio. Pero aquí tenemos 2 puntos diferentes. Antes de Cristo, los sacrificios se ofrecían por medio de un cordero o un ternero que se sacrificaba en el altar. Con Cristo ha sido consumado. Él se ofreció, por eso dijo, tomen esto, pan que les entrega por ustedes, beban esto en memoria a mí, esta es la sangre de la nueva alianza. Estaba ya anunciando que iba a morir como entrega por nuestra redención. Él consumó todo el antiguo sacrificio y esa es la ofrenda expiatoria por la cual todos los pecados han sido redimidos en Cristo. Y ese es el motivo esencial por el cual, y la máxima entrega de amor por la cual se nos dio. Con esto un poco cierro un poco esta experiencia de las clases, de los cursos bíblicos, con la experiencia de la pasión. Tiene mucho que sacar en cuanto material, por ejemplo, el tema de los clavos. Curiosamente, hasta científicos han quedado con la apertura tras la sábana de Turín, el rostro que fue cubierto, el cuerpo que fue cubierto, cómo
no hay razones para la cual después de siglos y los cambios que han sufrido de temperaturas y el carbono y demás, se ha mantenido siempre la imagen plasmada. Inclusive tras estudios se han podido ver muchos detalles más del rostro de Cristo que dejan que decir de que ha sido algo hecho. Realmente deja ver la experiencia. Y según estudios parece que no era muy alto, era una altura pequeña y bueno, en esencia el corazón de todo está en la experiencia de la entrega por amor. Con esto termino estas clases. Y bueno, no sé si queda alguna preguntita. No, es una síntesis muy bien explicada. El Yo sentido creo que la de experiencia de Martín... Sí, perdón. el sentido de la muerte de Jesús. El por qué murió. Era un plan. Hay un momento en que en la cruz, bueno, en las 7 palabras se ve, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús iba a sentir hasta el silencio del Padre, sentirse abandonado, solo, vacío. Por eso un poco algunos textos hablan de que en ese momento cuando murió bajó al infierno, esos 3 días de silencio, el sábado santo, bajó a liberarnos de la muerte, la soledad de la muerte para podernos levantar y llevar a la gloria de la resurrección, el mensaje, la esperanza pascual. Decía hay un texto también que Jesús en las parábolas dice, el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero se muere de 100 por 1, ¿no? Es la fecundidad de la esperanza de la vida, ¿no? que no termina solo con la vida humana en este mundo, ¿no? Sino con la experiencia de volver al Padre. Bueno, gracias Gladys por estar así fiel en todas las clases conmigo, acompañándome. Y bueno, agradezco a las personas que luego puedan ver el video y si alguna pregunta aparece, trato de respondérselas. Y bueno, espero que estas clases, aunque hayan sido un poco sintéticas, hayan ayudado un poco para una luz general así del mensaje de la Cuaresma, el amor, el perdón, todo lo que hemos recorrido, la experiencia del desierto, hasta el amor consumado en la entrega de Cristo con nosotros y la esperanza pascual que ha ayudado. Y bueno, quiero dar gracias a todos los que se han conectado y que bueno, que espero que sea de utilidad lo que hemos podido compartir.